Bienvenida a este nuevo tutorial donde te voy a enseñar a tejer este topsito. Si vos tenés el PDF, el patrón escrito, bueno, venís desde el enlace que está puesto en el PDF y este video te va a servir para terminar de despejar todas las dudas que puedan haber surgido a la hora de trabajar con el PDF. Si vos no tenés el PDF aún, acá abajo en la descripción yo te dejo el enlace para que puedas tenerlo, y si no, acá arribita en la i desplegable también te lo voy a dejar. Bien, vamos un poquito a la construcción de esta prenda. Se teje top down, es decir, desde la arriba, desde los hombros hacia la cintura, no lleva costuras. Vamos a tejer primero la espalda. Las medidas que necesitamos son muy poquitas, ya te voy a ir comentando más adelante. Bien, vamos a comenzar con la espalda, tejiendo este calado precioso que va cerrando en el centro formando una V y ampliándose hacia los costados. No lleva ni aumentos ni disminuciones, eso que quede bien claro. Bien, una vez que nosotros tenemos el alto de la sisa que nosotros vamos a necesitar o a querer, vamos a cortar la hebra y vamos a pasar a trabajar en el frente. El frente se hace de la misma manera que la espalda. Vamos a hacer primero una hilera de preparación y luego vamos a comenzar trabajando exactamente igual que en la espalda hasta tener el alto de la sisa o la misma cantidad de hileras que tejimos en la espalda. Una vez que tenemos estas dos partes ya hechas, vamos a unir para trabajar en tubular. Vamos a ir trabajando de esta forma, espalda y frente al mismo tiempo, hasta darle el largo que nosotros queramos y por supuesto terminar de cerrar este triángulo. Vas a poder modificarle el punto, vas a poder modificarle el alto del calado. Por ahí vos lo querés un poquito más arriba, que termine un poquito más arriba, lo vas a poder hacer también. Vas a poder crear a partir de esto la cantidad de versiones que vos quieras. Te cuento un poquito los materiales. En este caso yo he usado un hilado de viscosa que se conoce como hilo de seda. Tiene una caída hermosa, como verás. Es muy linda la caída que tiene. Usé unos 225 gramos aproximadamente. También estoy probando de hacerla en hilo de algodón y en este video la voy a hacer con hilo de algodón también. Vas a poder utilizar por supuesto el material que vos quieras. Ya te voy a decir bien cómo es el tema de los materiales, la recomendación de aguja y demás. Bien, ya te expliqué cómo se teje. Vamos a la lista de materiales y luego comenzamos a tejer nuestro hermoso topsito. Antes de comenzar, acá te voy a mostrar que yo ya tengo la espalda de uno de los que estoy tejiendo terminada. Bien, te cuento un poquito. Vamos a comenzar con una cadena que sea múltiplo de 12 más 1 y que mida el ancho de los hombros. Vos vas a tejer tu cadena múltiplo de 12 más 1 y la vas a apoyar sobre los hombros, que vaya de hombro a hombro, que cruce por el pecho, por supuesto, como te muestro por acá en la pantalla en la foto. Y cuando tengas la medida que necesitas, ahí te vas a fijar por supuesto también si vas a necesitar agregar o quitarle cadenas. Bien, una vez que tenemos esa cadena ya terminada, vamos a comenzar a tejer la primera vuelta que comienza con el calado completo. A partir de la vuelta 2 vamos a ir disminuyendo el calado en los costados para formar esta V. Algo importante. Cuando vos comences a tejer, a medida que vayas a partir de la primera hilera, vas a agregar un punto. Bien, como vamos a hacer un calado que vamos a tener puntos en V, que serían 2 varetas y puntos cadenas, vamos a agregar un punto. Es decir, que si vamos a comenzar, por ejemplo, en este caso yo empiezo con 61 puntos, voy a tener 62 en la primera hilera. Eso es lo que tiene que pasar. Si empezás con 49 puntos vas a tener 50. Si empezás con 36, con 37 puntos vas a tener 38 puntos. Bien, no te preocupes porque eso está diseñado así.
Bien, a medida que vamos avanzando vas a ver que esto se va a ir ensanchando, por eso no hay que preocuparse mucho de si falta un poquito para los costados. Esto se va a ir ensanchando por el punto que tiene en los costados. Y cuando lleguemos a unir el torso, cuando terminemos de cerrar nuestro triángulo y ya estemos trabajando en el torso, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, acá yo empecé con 61 puntos, voy a tener 60 puntos para el frente y 60 para la espalda. Es lo que tiene que pasar. Así que te lo aviso desde ya para que vayas sabiendo y que no te asustes si vos notas que te falta o te sobra un punto. Bien, yo ahora te voy a explicar cómo hacer la espalda con un hilado diferente y una aguja diferente a la que estoy utilizando, y después voy a continuar explicándote el frente desde este modelo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a tejer la cadena. En este caso yo he tejido 61 cadenas igual que con el otro. Vas a tomar la cadenita, la vas a medir sobre el pecho de hombro a hombro y te vas a asegurar que sea la medida que vos necesitas. Bien, yo aquí tengo tejidas las 61 cadenas. Lo que vamos a hacer es 2 cadenas de subida, y esto cuenta como primer punto vareta, que sería el primer punto de nuestra V. Vamos a tomar lazada y en la tercera cadena, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto vareta. Acá tenemos formada nuestra primer V, es decir, 2 varetas que pican en el mismo punto. Vamos a hacer 4 cadenas de separación, 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada y ahora vamos a saltar 5 cadenitas, vamos a dejar libres 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta cadena vamos a hacer otro punto V, es decir, 2 varetas en el mismo lugar, una, y en el mismo lugar hago la segunda. Repito esta misma secuencia, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, tomo lazada, salto 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta hago 2 puntos vareta, un punto V, 1 y 2. Esta secuencia la vamos a repetir hasta completar la hilera. 4 cadenas, salto 5 puntos de base y en el punto número 6 voy a tejer una V, 2 puntos vareta en el mismo punto de base. Aquí yo ya estoy terminando, me queda la última repetición, entonces hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, salto 5 puntos de base y en el último punto vamos a hacer 2 varetas, es decir, un punto V. Con esto tenemos terminada la primera hilera y así tiene que verse. Bien, ahí. Vamos a hacer la hilera 2, que acá es donde vamos a empezar a cerrar nuestro escote, bien, nuestro calado. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, esto cuenta siempre como vareta, las 2 cadenas para la altura. Si querés podés hacer 3, yo te recomiendo hacer 2. Son siempre un punto vareta. Tomo lazada, giro el tejido y ahora en el primer punto, entre medio de esa V, vamos a hacer un punto vareta. Ahí. Siempre a partir de ahora vamos a trabajar en medio del punto V. Ahora vamos a tomar lazada, en la siguiente cadena vamos a tejer un punto vareta. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir reemplazando cadenas por varetas o puntos V y en algunos casos, ya te voy a mostrar dónde, vamos a reemplazar puntos V por cadenas. Bien, entonces comenzamos con las 2 cadenas, hacemos un punto vareta para formar la V en el primer punto, entre medio de la V de la hilera anterior, y hacemos un punto vareta en la siguiente cadena. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas serían el reemplazo de estas 3 cadenas y esta vareta el reemplazo de la primera. Tomo lazada y hago una V en la siguiente V. Entonces meto la aguja por entre medio de los puntos y hago un punto V.
2 varetas en el mismo lugar. Ahí. Entonces, como ves, ahí esto se va a ir achicando para formar ese escote como en V con un calado en el medio. Ahora, la secuencia que repetimos es la misma que la anterior. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto B en el siguiente punto B. Acá tenemos un punto B, entonces hacemos las 2 varetas, un punto B. Y repetimos la secuencia hasta llegar al último punto B. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y punto B en el siguiente punto B. Vamos a ir repitiendo esto hasta el final. Acá yo ya llegué a la última repetición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hicimos al comienzo, pero a la inversa. Entonces, tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a hacer un punto vareta en la última cadena, la que está justo pegada a el punto B. Ahí hacemos un punto vareta y ahora terminamos con un punto B en el punto B, en el último punto B. Ahí. Con esto ya tenemos terminada la hilera 2. Vamos a la hilera 3, hacemos 1, 2, 2 cadenas. Se ve. Vamos a hacer 2 cadenas, tomamos la lazada, giramos el tejido y ahora vamos a hacer un punto B en el punto B. Siempre vamos a empezar igual las hileras. Las 2 cadenas que representan una vareta y una vareta en medio del punto B anterior. Siempre se comienza igual, de la misma forma. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a reemplazar una cadenita más. Entonces este punto no lo vamos a tejer, vamos a ir a la siguiente cadena y en esa cadenita vamos a tejer un punto B. Es decir que vamos a hacer 2 puntos vareta en el mismo lugar. 1 y 2. Ahora vamos a hacer las 2 cadenitas que corresponden. 1, 2, un punto B en el siguiente punto B y ahora vamos a repetir la misma secuencia anterior. 4 cadenas. Ahí. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas y en el siguiente punto B hacemos una B. Esto lo vamos a repetir hasta el final, hasta que nos quede el último espacio de cadenitas como nos quedó al comienzo. Aquí llegué al final, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Hacemos 2 cadenitas, tomamos lazada y en la última cadena vamos a tejer un punto B, 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2, y ahora vamos a hacer un punto B en el último punto B. De esta forma va a ir aumentando hacia los lados, va a ir creciendo hacia los lados nuestro tejido, nuestra espalda, y vamos a ir cerrando el calado de forma diagonal. Vamos a la hilera 4, hacemos 2 cadenas para dar altura que cuentan como un punto vareta y un punto vareta en la primera B. Ahora vamos a hacer, tenemos un punto B, vamos a trabajar un punto B en ese punto B, 2 varetas en el mismo espacio. Vamos a reemplazar una cadena más, entonces esta cadenita hacemos un punto vareta, una cadena que corresponde a esta cadena de acá y repetimos la secuencia. Punto B en el siguiente punto B, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, punto B en el siguiente punto B. La secuencia es exactamente la misma, ya vas a ver, ya cuando termine de explicarte las siguientes hileras vas a ver lo fácil que es ir guiándose mirando solamente el tejido sin tener necesidad de estar contando los puntos. Bien, voy a terminar de repetir esta secuencia hasta el final. Una vez que llegamos a los últimos puntos, repetimos lo mismo del comienzo. Una cadena. En la última cadenita vamos a hacer
el punto vareta, un solo punto vareta, y ahora punto B en cada punto B. Es decir, 2 varetas que pican en el mismo espacio en cada punto B de la hilera anterior. Así se va a ir cerrando, como ves, ahí se va cerrando nuestra diagonal, se va formando la diagonal y se va cerrando nuestro calado. Vamos a la siguiente hilera, la hilera 5, 2 cadenas para dar altura, giramos el tejido y hacemos un punto vareta en el primer punto B. Punto B en el siguiente punto B. Y ahora vamos a trabajar un punto B en la cadenita que nos quedó libre. Podés hacerlo de esta forma, envolviendo la cadena o tomando el punto como lo hemos venido haciendo. Yo lo tomo al punto directamente. Entonces, en esa cadenita hacemos el punto B que corresponde. Ahora, no vamos a tejer más punto B en este punto. Vamos a dejar el espacio. Entonces, para que no se nos achique y no nos quedemos sin puntos, estos 2 puntos que están acá los vamos a reemplazar por cadenas. Entonces, nosotros tenemos que ver acá que tenemos 4 cadenitas y 2 puntos más. Entonces, vamos a hacer las 4 cadenas que corresponden y 2 cadenas más para reemplazar este punto en B. Entonces, en total vamos a hacer 6 cadenas. Hacemos 1, 2 que reemplazan esta B, 3, 4, 5 y 6. Las últimas 4 reemplazan estas 4. Ahora tomamos la lazada y vamos a hacer una B en el siguiente punto B. Ahí hacemos la B y repetimos 4 cadenas, 2, 3, 4 y punto B en cada punto B. ¿Hasta dónde vamos a tejer? Hasta que lleguemos a este punto B, ¿bien? Antes de la cadenita. ¿Por qué? Nosotros vamos a tejer hasta acá, ¿bien? Y acá sí nos tenemos que detener. Vamos a tejer las 4 cadenas y las 2 cadenas extras para este punto. Voy a terminar de hacer toda la parte central para llegar al final. Bien, acá yo ya estoy llegando al final, entonces me queda la última repetición de 4 cadenas, pero vamos a reemplazar estas 2 varetas también. Entonces vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 cadenas son estas 4 cadenas y los 2 puntos vareta. Y ahora en la cadenita vamos a hacer un punto B. En la siguiente cadena hacemos un punto B. Vamos al siguiente punto B y hacemos un punto B. Y en el último punto B trabajamos también un punto B. De esta forma nos queda terminada la hilera 5. Vamos ahora a la hilera 6, hacemos 2 cadenas, giramos el tejido y trabajamos un punto vareta en el primer punto B. Ahora vamos a hacer punto B en cada punto B, como siempre. En todos los puntos B, cada vez que vos te encuentres un punto B, salvo en las excepciones que te mencioné anteriormente, por ejemplo acá, vas a tejer un punto B. Bien, ahora vamos a comenzar de nuevo reemplazando cadenas por varetas, igual que hicimos al comienzo. Entonces, en la primera cadenita vamos a hacer, en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto vareta. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas, que son las que nos quedan acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora punto B en el siguiente punto B. Y repetimos las 4 cadenas y punto B. Lo mismo que venimos haciendo, 3, 4 y punto B en el siguiente punto B. En el centro siempre va a ser igual hasta que, por supuesto, ya vayamos cerrando. Pero los puntos centrales siempre se van a ir tejiendo B sobre B y donde va a ir cambiando, por supuesto, es acá en los costados.
Bien, voy a terminar esta parte. Bien, estamos llegando al final. Ahora nos toca hacer la vareta al final de estas cadenas. Entonces hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la última cadena hacemos un punto vareta. Y ahora punto en B en cada punto B. Como verás, es muy sencillo darse cuenta cómo es la vuelta que sigue. Bien, la vuelta que hay que trabajar. Bien, hacemos 2 cadenas. Ya vamos por la hilera 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a comenzar la hilera 7. Y ya a partir de esta hilera te voy a dar indicaciones porque es muy intuitivo el ir cerrando este calado. Bien, vareta en el primer punto como siempre, punto en B, en cada punto B, como siempre. En cada punto B hacemos punto B. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer un punto B. Ya aumentamos ya pusimos la vareta acá, entonces ahora nos toca 2 varetas, es decir, punto B. Entonces trabajamos 2 varetas en la siguiente cadena. Un punto B. Y ahora, ¿qué pasa? Volvemos a tejer 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y punto B en el siguiente punto B. Es decir, que hacemos lo mismo que hicimos al principio. Es como si hubiésemos empezado acá, por ejemplo. Bien, si yo todo esto no lo hubiese tejido, esta hilera sería como si yo hubiese empezado acá, porque ya empiezo otra vez con 4 cadenas. Bien, vamos a repetir 4 cadenas punto B hasta el final. Aquí estoy llegando al final. Vamos a hacer las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la última cadena hacemos el punto B que corresponde. 1 y 2 varetas en el mismo espacio. Y ahora terminamos con punto en B en cada punto B. Bien, yo a partir de ahora te voy a dejar indicaciones porque como verás se repite lo mismo que hemos estado haciendo, con la diferencia de que vamos a tener más puntos B al principio y al final. Bien, acá voy a tratar de que se vea lo más claro posible. Bueno, así lo voy a poner, lo voy a doblar un poquito. Bien, como verás, vamos a empezar y a terminar siempre con puntos en B, porque vamos agregando estos puntos en B, los vamos creando a medida que vamos tejiendo. Y lo que hay que hacer al comienzo y al final siempre es volver a repetir esto. Así como hicimos al comienzo, que comenzamos con las 4 cadenas, acá, que hicimos punto B, 4 cadenas, punto B. Bueno, acá hemos terminado con punto B, 4 cadenas, punto B. Entonces, en la siguiente hilera, la hilera 8, lo que vamos a hacer es agregar una cadena, reemplazar una cadena por una vareta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar la primera cadena por una vareta y tejemos 3 cadenas. Lo mismo que hemos hecho en la hilera 2. Después repetimos la hilera 3, la 4, la 5 y la 6. Las veces que necesitemos hasta llegar al alto de sisa. En este caso, por ejemplo, yo hice 20 hileras. ¿Sí? Yo en este hice 20 hileras en total. Obviamente no terminé de cerrar el escote, el calado, pero por supuesto vos vas a ir viendo de acuerdo a cómo vayas tejiendo, si lo cerras, si no lo cerras. Igual como te mostré recién, es muy intuitivo, es ir agregando un punto por cada hilera para ir formando esas B. Y se repite una y otra vez lo mismo. Yo acá lo voy a medir. Igual esto va a ceder. Tiene aproximadamente 25 centímetros, ahí, casi 25 centímetros. Esa es la sisa que yo le quise dar. Bien. A este otro también le di una sisa de aproximadamente 25 centímetros, si mal no recuerdo. Bueno, esta tiene una sisa de casi 30 centímetros, de unos 29 centímetros. A ver si llega hasta ahí.
unos 29-30 centímetros de sisa. Esto va a depender de qué tan larga, qué tan abajo querés que llegue tu sisa. Igual, este hilado, por ejemplo, cede mucho porque pesa, entonces cede mucho. Bien, te decía, si vos lo querés medir antes en tu cuerpo, vos lo que vas a hacer es tomar el centímetro, vas a medir desde el hombro hasta debajo de la axila, hasta la mitad del busto, hasta debajo del busto. Eso vos lo vas a ir viendo de acuerdo a qué tan profunda querés que sea, qué tan abierta querés que quede tu sisa. Bien, vas a continuar tejiendo de la forma que ya te expliqué. Igual en el PDF, si lo tenés el paso a paso, vuelta por vuelta. Además hay gráficos que obviamente siempre sirven de ayuda. Así que acá te lo dejo abajo en la descripción, el enlace, para que puedas tener también vos el patrón paso a paso escrito en PDF. Bien, termina de tejer la espalda. Una vez que esté listo eso, vamos a comenzar a tejer el frente. Bueno, como te mostré al principio, yo ya tenía la espalda terminada. Ahora voy a continuar con este para explicarte el frente y después el torso y bueno, y cómo terminamos este trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la primera hilera de la espalda, asegurándonos que esté del revés. Si vos te fijas, la colita del comienzo, nosotros hemos comenzado a tejer así. La colita del comienzo está a la izquierda y esto nos marca la primera hilera que está del derecho. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a girar para comenzar a trabajar desde este lado con la colita del comienzo hacia la izquierda. ¿Por qué es esto? Porque nosotros vamos a hacer una hilera de preparación y por supuesto queremos que todas las hileras, tanto del frente de la espalda, nos queden iguales. Es decir, que si tengo la primera hilera acá del derecho, la primera hilera del frente que me quede también del derecho. Entonces, por eso vamos a comenzar a tejer sobre el revés. Si bien esto no tiene derecho y revés, es como para que queden iguales y después a la hora de hacer el torso no tengamos los motivos diferentes. Bien, vamos a tomar nuestro hilado, vamos a hacer un nudito deslizado, vamos a soltarlo, vamos a sacar la aguja y vamos a enganchar en medio de la primera V. Bien, la que tenemos a la derecha, ahí vamos a enganchar, vamos a volver a poner el punto en la aguja y lo vamos a pasar hacia el otro lado y hacemos una cadenita para trabar. Acá te muestro más de cerca. Acá yo ya tengo el hilado unido a mi tejido, a mi espalda. Ya tenemos la cadenita hecha, vamos a hacer un medio punto entre la V. Bien, hemos trabajado siempre en medio de los puntos. Bueno, vamos a hacer un medio punto ahí. Ahora vamos a tejer cadenas al aire. ¿Qué cantidad? Vamos a tejer la misma cantidad que hicimos al comienzo para empezar la espalda, menos 2. Es decir, yo empecé con 61, voy a tejer 59. ¿Por qué? Porque yo estoy reemplazando una cadena por un medio punto al comienzo y un medio punto al final. Entonces estoy reemplazando dos cadenas. Para tener 61 puntos, que son con los que comencé, si vos empezaste con 49, bueno, vas a tejer 47 cadenas, ¿bien? Y los dos medios puntos. Entonces, yo acá ya tengo mi primer punto, mi primer medio punto, y voy a tejer 59 cadenas. Todas cadenitas al aire. Aquí yo ya tejí mis 59 cadenas. Lo que voy a hacer ahora es irme al último punto en V que tengo. Voy a pinchar entre medio y voy a hacer un medio punto. Entonces, acá, como verás, te va a quedar de esta forma, abierto así, que acá ya tenemos formado la abertura del cuello, lo que sería el escote, unidos con medios puntos. Entonces tengo los dos medios puntos más las 59 cadenas, tengo los 61 puntos iniciales.
Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hicimos en la espalda. Vamos a comenzar con el calado completo. Entonces hacemos 2 cadenas para dar altura que cuentan como punto vareta. Giramos y ahora en ese primer medio punto vamos a tejer un punto vareta para formar nuestra primer V. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la espalda, repitiendo desde la hilera 1 hasta la cantidad de hileras que vos hayas tejido para la espalda. Las 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Saltamos los 5 puntos de base, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hacemos las 2 varetas, nuestro punto B. Y repetimos nuevamente 4 cadenas, salto 5, dejo 5 cadenas sin tejer y en la sexta tejo mi punto B. Aquí ya estoy terminando, me queda la última repetición, entonces hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y sobre el último medio punto tejo el punto en B que corresponde. Con eso ya tengo la primera hilera y ahora es cuestión de repetir lo mismo que hicimos en el frente, en la espalda, perdón, para el frente. Acá, como verás, queda esta primera hilera exactamente igual que esta otra. Entonces es repetir lo mismo que acabamos de hacer en la espalda. Por eso no te voy a volver a explicar, sino que podés retroceder el video hasta donde explico la espalda si necesitas. Si no, por supuesto en el PDF lo tenés todo detallado. Además de los gráficos, por supuesto, tenés gráfico del frente, gráfico de la espalda y gráfico del torso también. Bien, vas a continuar tejiendo todo el frente. En la siguiente hilera vas a agregar un punto, reemplazándolo por una cadena y así sucesivamente hasta que vos tengas la cantidad de hileras que hayas tejido para tu espalda. Entonces yo voy a seguir tejiendo esto hasta tener las 20 hileras que tejí para mi espalda y ahí a partir de ese momento vamos a continuar con el torso. Aquí yo ya tengo terminado el frente y la espalda. Esta sería la espalda, que no sé si lo recuerdo, no sé si lo dije, pero una vez que terminamos de tejer toda la espalda hay que cortar la hebra. Cuando terminamos de tejer el frente, la hebra no la cortamos. Así es como se tiene que ver abierto. Bien, bueno, para empezar el torso es muy sencillo. Como verás, muy probablemente te ha quedado acá el calado, todavía falta calado por cerrar. Bueno, lo que vamos a hacer es, a medida que vamos tejiendo, vamos a ir también cerrando el calado de la misma forma que lo hemos venido haciendo. Vamos a retomar el último punto del frente que tejimos. Vamos a levantar 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido y vamos a volver a tejer sobre el frente. ¿Qué vamos a hacer? Repetir la misma secuencia que veníamos haciendo. Vamos a tejer una vareta dentro del primer punto de la primera V y vamos a continuar tejiendo V sobre cada V, en cada V, hasta llegar al calado. El calado lo vamos a ir cerrando de la misma forma. Esto lo voy haciendo más rápido ahora porque ya tenés toda la explicación anterior y cualquier cosa podés retroceder el video o disminuirle un poquito la velocidad también. Bien, voy a avanzar hasta llegar al calado. Acá yo ya llegué al calado, que en realidad acá lo importante es explicarte cómo vamos a unir el frente con la espalda más que los puntos y demás, porque eso ya lo venimos trabajando en todo el video. Entonces yo acá tengo una vareta y tengo 3 cadenas, entonces me corresponde acá hacer el punto B, 2 varetas que pican en el mismo punto, 2 cadenas y repito el punto B, 4 cadenas y lo que corresponda tejer en esta parte del calado. Si vos no tenés calado vas a tejer B sobre B. Si vos ya lo cerraste, igual te voy a mostrar cómo terminamos de cerrar, porque yo te había dicho al comienzo que
vamos a disminuir un punto del frente y un punto de la espalda. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Así que, perdón, 2 puntos del frente y 2 puntos de la espalda. Entonces, ahora yo voy a terminar esta hilera y te voy a mostrar cómo sigue la unión con la espalda. Aquí yo ya tejí hasta el último punto B. Ahora, si continuáramos con el frente, tendríamos que levantar las cadenas, girar el tejido. Lo que vamos a hacer es dejar esto ahí. Vamos a buscar la espalda siempre fijándonos que no esté retorcido acá, que quede derechito. Y buscamos el primer punto del costado que corresponde. Bien, yo tengo esto, acá tengo la unión y acá. Si te fijas, esta primera vuelta de la espalda está del revés y esta vuelta del frente, la anterior a la que acabo de tejer, está también del revés. Entonces eso es lo que queremos lograr, por eso el medio punto acá de unión está tejido de esa forma. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el punto en B sobre el punto en B, exactamente igual que lo venimos trabajando. Acá no hace falta hacer cadena, no hace falta hacer ningún tipo de unión porque ya la sisa, la abertura para el brazo es bastante amplia. Entonces, si vos necesitas hacer una cadenita, lo haces, pero no hace falta. Tomamos la lazada, vamos al punto en B de la espalda que corresponde y hacemos nuestro punto B. 1 y 2 varetas en el mismo punto. Y ahora vamos a continuar tejiendo cómo se van presentando los puntos y continuando con el calado también como corresponda. Aquí yo ya terminé de tejer los puntos que correspondían a la espalda, entonces lo que vamos a hacer es ahora unir con punto deslizado al primer punto vareta, a la primer que serían las 2 cadenas de subida. Entonces yo acá vuelvo a tomar el frente, ahora tengo que ver la última hilera del lado del derecho, porque esa es la primera hilera que tejimos para el torso. Ahí voy a buscar la segunda cadenita, voy a unir con punto deslizado, hago 2 cadenas, 1, 2 y ahora voy a girar el tejido porque voy a mantener el derecho y el revés de cada hilera y vamos a comenzar ahora por la parte de la espalda. Vamos a hacer un punto en B. Estas 2 cadenitas a partir de ahora no cuentan como puntos, solamente los vamos a utilizar para dar altura. Vamos a ir al primer punto en B y hacemos nuestro punto en B. Y ahora continuamos tejiendo cómo se va presentando el tejido y manteniendo el calado como corresponde, haciendo las disminuciones de cadena, que en realidad no son disminuciones, pero haciendo el reemplazo de varetas por cadenas o cadenas por varetas, depende la sección que estemos trabajando del calado. Bien, una vez que terminamos de todo el calado, vamos a ir a esta parte que ahora te voy a mostrar cómo la vamos a hacer. Aquí yo ya estoy llegando al final, que sería al final de esta mitad, que ya sería la unión del frente y la espalda. Vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo. Hacemos el punto en B donde corresponde, en el último punto en B que hicimos para la espalda, o el primero que sería de la hilera anterior, y vamos a saltar al siguiente. Acá no vamos a tejer nada porque esto es una unión de vareta y vareta, no vamos a tejer nada, vamos a ir al siguiente punto y ahí vamos a tejer nuestra B. Entonces no vamos a aumentar, no vamos a disminuir, vamos a seguir tejiendo exactamente como se van presentando los puntos. Bien, vamos a hacer eso. Cuando lleguemos, una vez que llegamos al final, unimos con punto deslizado y giramos y hacemos lo mismo que yo te acabo de explicar al comenzar esta vuelta. Lo que quiero explicarte ahora, mostrarte, es el tema del calado. Acá nosotros tenemos el calado
que, como verás, obviamente va disminuyendo. En este caso yo ya tengo una vareta, una cadena, el punto B, 4 cadenas B, 4 cadenas B, una cadena y una vareta. ¿Qué pasa? Cuando haga la siguiente voy a tener que hacer las 6 cadenas. Entonces es acá donde quiero que prestes atención. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos antes. Hacemos las 2 varetas que corresponden a esta cadena y las 6 cadenas que reemplazan 2 de esta y estas 4, ¿bien? Entonces hacemos el punto en B, hacemos las 6 cadenas, el punto en B y vamos a volver a repetir 6 cadenas y el punto en B. Ahora voy a terminar esta vuelta para mostrártelo, pero te lo quería explicar para que fueras sabiendo desde ya. Acá ya estoy en el final de la vuelta 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir con punto deslizado al primer punto vareta, ¿sí? A las cadenas no, vamos a unir a las varetas. Esto te lo quería mostrar. ¿Qué hacemos ahora? 2 cadenas, giramos el tejido y volvemos a repetir lo anterior. Vamos a ir tejiendo los puntos como se van presentando, las B sobre las B, y cuando nos tocan cadenas tejemos sobre las cadenas. Aquí estoy ya en el calado y lo que te quería mostrar es lo que te explicaba anteriormente. Acá me queda la última cadenita donde tengo que tejer un punto B, es decir, 2 varetas en el mismo punto de base. Ahora yo tengo que hacer las 6 cadenas. Tejo 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora hago este punto B, lo salto las cadenas, hago el punto B donde corresponde, 1 y 2 varetas, y ahora, como es el último arco que me queda de cadenas, este es el punto central, voy a repetir otra vez las 6 cadenas porque acá ya tengo la cadenita donde tengo que hacer el punto en B. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y voy a hacer esto, lo salto, no lo tejo, voy a la cadenita y hago el punto en B que corresponde. 1 y 2. Y continúo como se me van presentando los puntos. Del otro lado, esto ya no recuerdo si es frente o espalda, del otro lado, en el otro calado, hago exactamente lo mismo. Y después, obviamente, así como lo hicimos en partes anteriores del calado, por ejemplo acá yo ya tengo las 6 cadenas, después reemplazo una cadena por una vareta, reemplazo una cadena por el punto en B, reemplazo una cadena por una vareta y voy tejiendo menos cadenas cada vez. Vamos a hacer lo mismo que ya veníamos trabajando con el calado. Una vez que ya no nos quedan puntos, nos van a quedar 2 B acá, te voy a explicar en esa vuelta cómo vamos a continuar. Igual es bastante sencillo, así que yo ahora voy a terminar de tejer las vueltas que me faltan para ya quedarme sin cadenas y terminar de cerrar el calado, y nos reencontramos ahí para que yo te muestre cómo seguimos. Ya estoy en la última hilera de cierre del calado y quería mostrarte cómo lo vamos a trabajar. Acá ya me queda una cadena, el punto B central y una cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo veníamos haciendo en las vueltas anteriores, lo que vamos a hacer es tejer el punto en B en la cadenita que corresponda. Ahí tejemos los 2 puntos vareta. Ahora este punto lo vamos a dejar sin tejer, lo vamos a saltar y vamos a ir directamente a la siguiente cadena, y ahí vamos a tejer los 2 puntos en B, 1 y 2. Voy a tejer los puntos en B como corresponden, una B sobre cada B, y a continuar dando la vuelta completa, y cuando llegue del otro lado también voy a cerrar este otro lado también. Bien, ahora a partir de ahora te voy a dejar indicaciones porque no hay mucho más que explicar.
acá ya tenemos completamente cerrada la diagonal, está completamente cerrado nuestro calado. Y ahora, a partir de la siguiente vuelta, una vez que completes esta, a partir de ahora, lo que vas a hacer es tejer V sobre cada V. Entonces, cuando llegues acá al centro, vos tenés una V acá, tejes acá, y en la siguiente tejes ahí. Entonces, esta ya quedó disminuida, digamos. Por eso yo te decía, yo comencé con 61 cadenas, en la primera hilera tenía 62 puntos y ahora al haber quitado estos 2 puntos, al haberlos dejado sin tejer, me quedan 60 puntos en total, que serían en este caso, en mi top, 30 puntos en B. Porque recordemos que cada punto en B utiliza 2 puntos. Entonces vas a continuar tejiendo las vueltas en tubular hasta que siempre uniendo al final y girando el tejido y V sobre cada V hasta que tengas el largo que vos desees. Una vez que termines el largo, yo ahora voy a terminar esta vueltita, voy a mostrar qué vamos a hacer, pero es muy sencillo porque es una vueltita de medio punto que por supuesto vos la vas a poder modificar a tu gusto. Bueno, ahora, una vez que le hayamos completado todo el largo a nuestro top, lo que vamos a hacer es, acá yo ya tengo unida la última vuelta, vamos a hacer una cadenita para dar altura, giramos el tejido y vamos a hacer una vuelta de medios puntos. Tenemos dos opciones, podemos trabajar los medios puntos entre las B o sobre cada punto, eso lo vas a ir viendo vos de acuerdo a lo que vos te guste. Entonces hacemos una cadenita, ya giramos el tejido, en medio de la B hacemos 2 medios puntos, 1 y 2. En la siguiente B hacemos 2 medios puntos, 1 y 2. En la siguiente hacemos 1 y 2 y así hasta completar la vuelta, y vamos a unir con punto deslizado al primer medio punto, cortamos la hebra y terminamos con nuestro top. ¿Qué otra opción tenemos? Hacer punto sobre punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya di vuelta sobre el primer punto, voy a tomar el punto completo y voy a hacer un medio punto. En el siguiente punto hago lo mismo, en el siguiente repito lo mismo y así vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de base. A mí sinceramente me gusta más la opción de hacer los puntos en medio de la B, me parece que queda más prolijo, que no se abre tanto en la parte superior de los puntos, pero bueno, como te digo, es decisión tuya, lo que más te guste. También si querés podés agregarle, no sé, otro borde con voladitos, con picot, las posibilidades son infinitas. Te invito a que inventes lo que vos quieras, a que modifiques la puntilla a tu gusto y bueno, con eso ya estaría terminado este top. Bien, acá te muestro con una invitada, a ver si la podemos correr un poquito. Te muestro cómo quedó. Igual yo le tengo que dar un poco más de largo a esto, lo he dejado ahí para más que nada para agilizar el tema del video, que no se haga tan largo porque ya dura bastante. Bien, como verás acá está la sisa y la unión prácticamente no se nota, sobre todo bueno este hilado porque es un matizado, entonces me viene genial porque la unión no se nota, pero de todas formas eso queda debajo del brazo, en un costado no se nota para nada. Lo importante es el frente y la espalda, que se ven con ese calado precioso. Y bueno, como te decía, lo vas a poder hacer con cualquier material, lo puedes hacer para cualquier talle. Yo incluso estoy haciendo ahora uno que va a ser un vestido para mi hija, que eso también es otra opción, que lo vas a poder hacer del largo que quieras y transformarlo en vestido también. Bueno, espero que te haya gustado, que lo hagas, que me compartas fotos en Instagram, @melgarciate, yo acá te voy a dejar el @ escrito. Y también te pido obviamente que te suscribas al canal, que le des me gusta al video, que me dejes tu comentario. Y además te recuerdo que podés tener el patrón en PDF, acá abajo te voy a dejar el enlace y si no por acá arribita en la i desplegable también. Igual al final de este video te va a aparecer una pantalla donde tenés enlaces también bastante útiles. Bueno, esto sería todo por ahora. Nos vemos en el próximo tutorial.